A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 5 de julio del año 2024. El título del editorial de hoy viernes es ¿Cuánto irán a durar los nombrados? Repito, ¿cuánto irán a durar los nombrados? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué puse a esta parte editorial este título? Hagamos, aunque a algunos no les guste, un poco de historia. Todavía en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, hay un amigo que ya falleció, una persona que decía que no deberíamos decir Gustavo Díaz Ordaz, sino Gustavo Díaz, para que la gente lo identificara por su talante autoritario con Porfirio Díaz. Pero en fin, ese es otro. Muy bien. Entonces, en aquellos años, con la estabilidad que generó, que produjo una estrategia que se llamó desarrollo estabilizador, que no es como lo pintan, sino que ya cuando estuve con Pascal, obsequié, yo creo que a unas 600 personas, un trabajo de el mejor análisis que he leído yo sobre el desarrollo estabilizador de parte del doctor Francisco Gil Díaz, precisamente. Y por ahí lo debo de tener en algún libro. Pero el desarrollo estabilizador le dio al país prácticamente 3 sexenios de crecimiento en condiciones normales, estables, baja inflación, crecimiento real de los ingresos de los mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones de estabilidad y crecimiento, era normal, era casi aceptado que cuando el presidente entrante designaba a su gabinete y a su vez los integrantes de este cuerpo con el cual gobernaría el nuevo presidente nombraban a sus colaboradores, se partía casi de algo dado como garantizado, que iban a durar los 6 años. Y así era. Es decir, se nombraba un secretario, un subsecretario, salvo un cataclismo, irse de gobernador por allá, pero duraban los 6 años. Entonces, vean ustedes lo que produce de manera positiva la estabilidad en las conducciones, en la conducción gubernamental. Que estas personas llegaban y sus ambiciones de enriquecerse, de hacer negocios, se hacían de una manera muy discreta y no aborazadamente, llegando y órale, ¿y dónde está la caja? Sino que como sabían que iban a durar los 6 años, se iban, como diría aquel, pian pianito. Salían con un buen capital, etcétera, pero lo habían hecho de una manera discreta, inteligente, por decirlo de alguna manera. Esa situación cambia con la llegada del presidente Echeverría. El presidente Echeverría llega en condiciones difíciles por la división del país que produjo el mal manejo del movimiento estudiantil de 1968 y da por resultado que Echeverría, con ese ímpetu y el poder, etcétera, empezó a cambiar a estos y a sacar gobernadores y total que empezó a generarse una situación muy curiosa, que los funcionarios designados ya no tenían la seguridad o la certeza de durar los 6 años. Entonces ahí empieza el germen de una nueva etapa de la corrupción mexicana, la etapa burda, el aborazarse a la taquilla, el enriquecerse en el plazo más corto posible para asegurarme. Y ya asegurado en 6 meses, en 12, 18 meses, entonces sí, tranquilito nos lo llevamos. Eso, con López Portillo, pues se exacerba. Y luego de ahí viene el sacudidón producto de
el desastre que generaron Echeverría y López Portillo en las finanzas públicas, vino el temblor del 85 y aquello se mantuvo en condiciones difíciles hasta que llega Carlos Salinas, un hombre que controlaba el poder, sabía para qué servía el poder y un descabezadero también. Y a partir de ahí, ya los funcionarios que han llegado y que son sinvergüenzas, la casi totalidad de ellos, hay gente muy honrada, gente muy decente, que viven de su ingreso. Pero esos dicen, órale, agárrele, a ver, compadre, ¿qué negocio hacemos? ¿Por qué? Porque no saben si la semana que entra van a ser funcionarios. Esa es la situación que existe al principio del gobierno del bulto, con un agravante. Aquellas personas que llegaban al gobierno por regla general, desde aquella época de Ordaz, Echeverría y los demás, hasta la llegada de Peña Nieto, eran personas con experiencia en el servicio público. Pero llega López Obrador y con esa idea de regresarnos al antepasado, corrió a casi 30,000 cuadros profesionales de la administración pública y los llenó, esos huecos, con personas inexpertas, descalificadas para esas grandes responsabilidades, sinvergüenzas y corruptos a más no poder, y órale, a sofoque, como diría un buen amigo hace muchos años, empezando por su familia, entre los sobles amarillos de Pío y del no Pío y de los hijos, la familia, el primo, prima, esposa, etcétera, etcétera. Tenemos el gran desastre en materia de corrupción que es hoy el gobierno de la 4T. En esas condiciones, pues, surge la pregunta, ¿cuánto tiempo van a durar los recién nombrados? No estoy diciendo con esto que todos son unos sinvergüenzas y que traen una cola más larga que la de un dinosaurio. No. En el caso de Mario Delgado, sí, es un rata consumado. Ese sí, no tiene duda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se trata de llenar los huecos en las diversas secretarías? Pues van a llegar hoy a secretario, fíjese que ahí que tengo un compadre que acá que nos puede vender unas luminarias para esto y que se vea bonito este bulevar por allá, por acá, y pues usted sabe, ¿no? La del Puebla, etcétera, y van a llegar igual que llegaron los que llegaron con López Obrador. La Claudia dirá esto, la anticientífica, pero allá abajo es otra cosa. Allá sí se sabe cómo se mueve, cómo masca la iguana, de ladito y despacito. ¿Por qué están haciendo hasta lo imposible las gentes de Bejarano, asociadas, aliadas con Monreal, para quitarle en la mesa a la señora Alejandra Rojo de la Vega, que obtuvo la victoria en la delegación Cuauhtémoc? ¿Por qué lo quieren hacer? Porque es una mina la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc. Y así están. Y no se cansan de robar, de tener fortunas hechos. Y esto también priva en los partidos políticos. Vea usted el Verde, vea usted el PT, para no irnos a los otros 5, ¿no? Porque luego se enojan algunos amigos por ahí. Pero los partidos políticos son prácticamente centros de coyotaje para obtener contratos para los amigos y esto y eso. Por eso, eso explica en mucho el que la oposición esté desdibujada en este sexenio. ¿Por qué? Pues porque al que no le tienen un folder, le tienen un USB con todo lo que ha hecho y lo que quiere hacer. Hay personajes políticos con una fortuna ofensiva, así, ofensiva, residencias palaciegas, que yo creo que solamente allá por Dubái, allá en Arabia Saudita se ven, pero eso habla pues de esa ambición, de ese afán de enriquecerse a costa de lo que sea, del prestigio personal, del prestigio de la familia, etc. Entonces,
En ese panorama, ¿qué va a suceder con los nombrados? Muy bien. Las condiciones que va a enfrentar la anticientífica y dada su ignorancia, la cual la ha exhibido cada vez que abre la boca, en estos pocos días que han transcurrido desde la elección, el 2 de junio, no tienen ni idea, no tienen idea en áreas importantes de la gobernación. Pero dijera uno, bueno, no nos preocupemos, Ángel, la economía está avanzando, está creciendo, hay entrada de inversión, etcétera, etcétera. Dices, bueno, pues hay que ser una ignorante safia en estas materias, pero no es así. La economía este año no va a crecer lo que pronosticó el suavecito. Bueno, este año vamos a tener un crecimiento y acá y el déficit lo vamos a bajar y ténguele que vamos a bajar. Y luego, cuando se ve las perspectivas generales, la caída en el empleo, las cifras que acaba de dar a conocer el Seguro Social, etcétera, etcétera, eso pinta un panorama tremendamente negro para la anticientífica. Y si a eso le agregamos la inexperiencia, la falta de contacto real con la gobernación de la casi totalidad de estos 16, pues en ese momento dice uno, ¿cuánto tiempo van a durar algunos de ellos? Ahora, esa es una razón. La otra, hay personajes ahí, como esta señora Rosa Isela, que su gran mérito es haberle cuidado a los hijos a López Obrador cuando falleció la señora Rocío. Ese es su gran acercamiento con López. Ella estudió periodismo, cualquier cosa que ello signifique, reportera, y ahí la fue poniendo en chambas críticas, se la colocó ahí a la anticientífica y luego la mandó a puertos y quedó, total que ha sido ajonjolí de todos los moles, pero su preparación básica para entender la gobernación es prácticamente nula. ¿Y a dónde la manda? ¿A una dirección general? ¿O alguna embajada por allá, a Burundi, al Alto Volta, allá en África? No, a la Secretaría de Gobernación. Es que dicen ella es muy amiga de la doctora John. Es muy amiga y acá y son cuadernos y que esto y que el otro. Ténguele. La señora Rosa Isela va a cuidar los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador, el bulto, desde la Secretaría de Gobernación. Exactamente lo mismo que va a hacer el corrupto de Mario Delgado en la Secretaría de Educación. Negociar con los grupos estos de delincuentes, de la CETEG, etcétera, etcétera. Y si se atreviera la anticientífica a hacer algunos cambios profundos en esa materia, les levanta a esas huestes de delincuentes. No le dieron chance de poner a esta burócrata de la ciencia, Rosaura Ruiz, vámonos, y van a querer hacer del CONACYT, que una entidad y que ténguele, no le van a dar ni un 5, acuérdese usted de mí. Entonces, en esas condiciones, cuando de aquí a 6, 12, 18 meses, allá a diciembre del 25, que las cosas estén que arde porque no va a haber dinero, ¿quién creen ustedes? ¿A quién creen ustedes que se le va a cortar la cabeza? ¿Se va a suicidar la anticientífica? No. Y en la medida en que se consolide, va a empezar a cortar cabezas los muy radicales, los estos, los otros, y este secretario de embajador por allá y vete por allá, para integrar, si es que la dejan, su propio y verdadero gabinete. ¿Quién en su sano juicio en México puede afirmar que este señor Delgado, el rata este, o Rosa Isela y otros que faltan todavía por ahí, responden a la anticientífica? No, responden a la voluntad, a los humores, a los intereses y a la visión aceda y caduca de López Obrador. De ahí la pregunta, ¿cuánto irán a durar los nombrados? ¿Los 6 años? No, por favor. Como diría el clásico, no me eche inglés, por favor.
no me eche inglés. Va a ver usted los cambios que se van a dar en los primeros 18 meses o 15 meses, octubre, los primeros 15 meses, del 1 de octubre de este año al 31 de diciembre del año próximo. Y puedo decirle que es muy probable que el exquisito ni siquiera llegue a la cuaresma. Pues fíjese, doctora, que pues me ofrecieron ahí en Cambridge, donde tengo yo mi consultoría, canal, Economic Analysis, y pues yo le agradezco a usted su confianza pues en mí, pero ya me ha afectado esto en mi salud, ya ve que yo soy un poco delicadito, así, y esto. Lamento que se vaya usted, hombre, nos deja aquí, pero su trabajo ha sido muy importante. Le agradezco y todo, pero agarre sus cosas y sáquese. Órale. Y así vamos a ver varios casos por ahí. Varios que no van a dar el ancho y a alguien habrá que cortarle la cabeza. Voy a poner un ejemplo. Ha repetido esta señora que está todavía en relaciones y la mandaron a ¿dónde? A ambiente o alguna cosa así. Ella soñaba con repetir para de ahí irse a la ONU. Háganme el favor, es el problema con algunos chapitos, que se les sube, les entra el aire y ya está soñando. ¿De dónde saca la señora Bárcena? Que tiene la estatura, no me refiero a la física, esa es obvio que no la tiene, para la ONU, por ejemplo. ¿Quién le metió aire a esta mujer? Luego está una señora Montiel, creo que es la secretaria de lo que fuese de Sol y ahora creo que es secretaria del Bienestar, la que manejó toda la operación de los 25-30 mil vividores de la nación. ¿Ustedes piensan que ese instrumento político electoral fundamental para la victoria aplastante de Morena la va a dejar la anticientífica en manos de alguien que le ha respondido desde siempre a López Obrador? No, despacito y con buena letra. Esa puede ser otra candidata a que le den gas avión. Y así, falta todavía algunos. Tenemos gobernación, no, ya está gobernación, pero tenemos Marina, Defensa, y tenemos varias, creo que es el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos, lo que se llama el Gabinete Ampliado, etcétera, etcétera. Entonces, si estos que los han designado piensan que van a durar los 6 años, triple ténguele. Acuérdese usted de mí. ¿Por qué? Inexperta e incapaz para la gobernación, la anticientífica, y rodeada de un grupo de lacayos de López Obrador, pues dice uno, va a ser una tormenta perfecta. Acuérdese usted de mí, y por ello le planteo claramente, muchos de los que hoy ya están sacando cuentas y esto que el otro, ténguele, no van a durar los 6 años. Es más, casi me atrevería a decir que de aquí a 15 meses en diciembre no van, no van, como dicen, a cargar los peregrinos. Acuérdese usted de mí. Ahora bien, ¿qué dirán hoy de lo que están viendo? Los radicales, los Ciclalis, los estos, los otros, los Martí Batres, los Lenia Batres, toda esa runfla de esos de los Marx Arriaga, el otro, que creen que están haciendo la revolución proletaria mundial desde un escritorio. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué usted piensa que están seguros y que van a hacer el otro, ¿cómo se llama? El Mirón, el Morón, el Fisgón, el señor. Toda esa gente va a ver usted poco a poco cómo van a ir para afuera. Ante la situación que estamos ya visualizando en lo económico y no se diga en lo político para el año próximo, la situación que se está generando no solo en Estados Unidos,
sino en el mundo, en Europa, por ejemplo, o allá en el lejano oriente, en el Pacífico, allá China contra Taiwán y luego Corea aliado con Japón, con Taiwán, con Australia, Nueva Zelanda para frenar a China, y luego la alianza de Vladimir Putin con Xi Jinping y el loquito coreano el cochito aquel de allá de Pyongyang. ¿Cuál va a ser el papel de México? Ahí las cosas, cuidado con ellas. Por eso digo que si la anticientífica, su única experiencia ha sido andar haciendo cosas aquí en la Ciudad de México, pero prácticamente ella estaba sujeta a los humores y a los dichos y hechos del bulto López Obrador. Y si se ha rodeado de un equipo de mediocres, pues las cosas no pintan bien para ella. Pero, ¿quién pagará los platos rotos? Ya verá usted quién los va a pagar, pero no va a ser ella. Ahora bien, ¿y la oposición? La pregunta es, ¿cuál oposición? Usted observa los dos partidos que quedan de la oposición, que sería el PRI y el PAN, están enfrascados en conflictos que quizá el conflicto menor sea el del PAN. Primero porque es un país que tiene muy pocos militantes. El conteo que dio a conocer el año pasado el INE eran 277,000 militantes, de tal manera que es un partido pequeño, pero con grupos de poder perfectamente definidos, de tal manera que en el Consejo Político Nacional, o como se llame, van a encontrar un acomodo. Marco Cortés desea dejar a un señor Romero, si no estoy equivocado, como su sucesor, pero otros están buscando una candidatura de una mujer y mencionan a Adriana Dávila, y otros hablan de la señora Cecilia Romero como una posibilidad. La verdad es que pues, ellos decidirán, pero es evidente que hay un conflicto interno en el PAN. La otra parte del conflicto se va a dar en la fracción panista en el Senado de la República. Viene Anaya a incorporarse como senador, y conociendo un poco de las capacidades y de la preparación de Anaya, y si la comparan con Marco Cortés, bueno, pues estamos hablando de un doctor contra una persona que reprobó palitos uno, como es el caso de Marco Cortés, ¿no? Entonces ahí también va a haber problemas. Pero luego tenemos el PRI con un conflicto cuyos alcances y consecuencias no hay alguien ahorita que pudiera emitir un pronóstico más o menos aceptable. Va a ser una fracción que creo que son 16 o 17, al menos de manera preliminar, no sabemos el número exacto todavía, de senadores de la fracción priista, pero ya 4 pintaron su raya. Manlio Fabio Beltrones, la senadora por Zacatecas Claudia Anaya, y creo que otros 2. Sorprendió a no pocos que un personaje que se formó con el apoyo desde hace muchos años, irrestricto y total, de Manlio Fabio Beltrones, que es Manuel Añorbe, se alineó con Alito. Uno entiende que la señora Villano pues se alinee con Alito, pues es esposa del cómplice en diputados de Alito. Luego tenemos una senadora por Sinaloa, la señorita Paloma González o Sánchez, que era diputada y la colocaron, fue ella, obtuvo creo que primera minoría. El caso es que son personas muy cercanas, y luego este joven que lo veo, y perdón por la expresión de francés del sur, veo a este joven y me da hueva, con una cara de aburrimiento, este señor Pablo Angulo. Y dice uno, pues esos son los personajes alrededor de Alejandro Moreno, y ahí va a ser interesante por las declaraciones del licenciado Beltrones, cuando dice, voy a estar en la bancada, soy priista, no me iré del PRI, pero yo voy a decidir de acuerdo con mis convicciones. Va a ser un enfrentamiento que al principio quizá
dos políticos, ellos van a mantenerlo soterrado, el conflicto, pero llegará el momento en que eso será imposible. Y esa división, que ahorita apenas son 4 y el resto 12 o 13 serían seguidores y apoyadores de Alejandro, pues es probable que estalle eso en un conflicto, sujeto a que la parte legal de la asamblea de este domingo, en 2 días, carezca de la aprobación del Instituto Nacional Electoral, y si se inconformare el área jurídica del PRI, llegaría hasta la sala superior. Si en un determinado momento allí, en estas instancias, le dan palo al PRI, prácticamente la suerte de Alejandro Moreno estaría echada y se quedaría como un senador como los otros. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿se puede hablar de alguna oposición centrada, clara, con programa, con ideas? No, porque además un número importante de estados del país están en contra de la reelección también de Alito. Pero me decía un amigo, ¿y qué piensas tú, Ángel, si el día de la asamblea, por aclamación, le piden a Alito que se quede? En ese momento yo, pues por el aprecio, nada contesté, pero hoy sí lo hago. Por más aclamación o por más aplausos y Alito que haya, la ley es la ley. Y hay reglas muy precisas en lo que se refiere a el proceso para cambiar una dirigencia. Y la otra cosa que he platicado yo con amigos priistas, colegas hoy, sobre estas 3 reelecciones. Y me decía uno, oye Ángel, como tú sueles decir, Alito se quiere servir con el cucharón del pozole que menciona Gil Gamés en su gustada columna en Milenio Diario. La verdad es que está más complicado el conflicto interno en el PRI que en el PAN, pero aún así hay conflicto en ambos partidos. ¿Y qué pasa con Movimiento Ciudadano? Bueno, para empezar, ni es movimiento y mucho menos ciudadano. Si quisiéramos encontrar un adjetivo para calificar a ese movimiento, diría yo es dantesco. El que entendió, entendió. De tal manera que no sabemos si la defección de algunos senadores para otorgarle a Morena la mayoría calificada, que serían 86, va a provenir de Movimiento Ciudadano o en un descuido, ¿por qué no?, del PRI. Pero eso está la moneda en el aire. Eso vamos a ver qué sucede para que se instaure o empiece a operar la siguiente legislatura, la 66ª. Falta todavía lo que resta de julio, agosto, y en septiembre, el 1, empezará a operar, esa nueva legislatura. Entonces, ahí sabremos quién es el que traiciona, quién es el que se va y le da los 3 o 4 senadores que requeriría Morena, el PT y el Verde, los 3, para poder llevar a cabo esa tragedia que es el Plan C. Entonces, hablar de oposición ahorita, pues me parecería a mí más bien una ilusión. Siento que ahorita están enfrascados en pleitos internos del que quiere quedarse, quiere más privilegios, quiere esto, el otro, y hay críticos también dentro de cada partido. Vamos a ver cómo se resuelve eso, a qué negociación llegan. Sin embargo, si no hubiere un cambio en las ambiciones de Alejandro, eso podría colocar al PRI en una situación sumamente difícil. Pero bueno, cada quien sabe lo que considera que es su conveniencia. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 5 de julio del año 2024.